La nave espacial se estrellaba contra la atmósfera terrestre, mientras las llamas naranjas lamían sus costados metálicos. En el interior, una pequeña figura de piel azul pálida se aferraba desesperadamente a los controles, sus grandes ojos violetas brillando con lágrimas que flotaban en la gravedad inestable. Sarah apretó los dientes cuando otro sistema falló. Las luces rojas parpadeaban por toda la cabina mientras la computadora de a bordo repetía advertencias en su idioma nativo. Su madre había muerto apenas 3 horas antes, víctima de la enfermedad que había devastado su planeta natal. Ahora ella era la única sobreviviente de su especie conocida, huyendo hacia un mundo que solo conocía por las transmisiones interceptadas. El impacto fue brutal. La nave se deslizó por un campo de trigo dorado, arrancando surcos profundos en la tierra antes de detenerse contra un granero rojo. El silencio que siguió era ensordecedor, roto solo por el siseo del vapor que se escapaba de los sistemas dañados. Jake Morrison estaba reparando su tractor cuando el cielo se iluminó. El granjero de 40 años levantó la vista justo a tiempo para ver la bola de fuego cruzar sobre su propiedad. El estruendo que siguió hizo temblar las ventanas de su casa de campo, y su perro pastor comenzó a ladrar furiosamente. Corrió hacia el lugar del impacto, su corazón latiendo aceleradamente. En todos sus años cultivando estas tierras heredadas de su abuelo, nunca había visto algo así. Cuando llegó al borde del cráter humeante, se quedó paralizado. No era un meteorito. Era claramente una nave construida por alguna inteligencia, con líneas elegantes y materiales que no podía identificar. Un gemido débil provino del interior. Jake se acercó cautelosamente, notando que una sección de la nave parecía haber sido diseñada para abrirse. Sus manos temblaron mientras buscaba algún tipo de mecanismo de liberación. De repente, la superficie se volvió translúcida, revelando el interior. Lo que vio lo dejó sin aliento. Una criatura pequeña, claramente joven, yacía inconsciente entre los restos de lo que parecía ser una cabina de piloto. Su piel tenía un tinte azul suave, y aunque su forma era humanoide, había diferencias obvias. Sus orejas eran ligeramente puntiagudas, sus dedos más largos de lo normal, y su cabello tenía un brillo plateado que parecía moverse por sí solo. La criatura abrió los ojos, revelando iris de un violeta profundo. Cuando vio a Jake, retrocedió instintivamente, emitiendo sonidos que claramente eran palabras, aunque en un idioma completamente desconocido. Sus gestos eran universales: dolor, miedo, confusión. Jake levantó las manos en un gesto de paz, manteniendo su voz suave y calmante. La joven alienígena parecía estar lesionada. Una sustancia azul oscuro que presumiblemente era sangre goteaba de una herida en su brazo izquierdo. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras señalaba hacia una sección dañada de la nave, repitiendo una palabra que sonaba como un lamento. El granjero entendió instintivamente que había perdido a alguien importante. La manera en que tocaba una fotografía holográfica que proyectaba la imagen de otra criatura similar pero mayor. La forma en que su voz se quebraba al hablar, todo indicaba duelo y pérdida profunda. Sin pensarlo 2 veces, Jake extendió su mano hacia la joven. Ella vaciló por un momento, estudiando su rostro con esos ojos extraordinarios. Finalmente colocó su mano delicada en la de él. Su piel era sorprendentemente cálida, y Jake pudo sentir un ligero zumbido, como si hubiera energía corriendo por sus venas. La ayudó a salir de la nave destrozada. Ella era pequeña, probablemente no más alta que su sobrina de 12 años, pero se movía con una gracia que sugería que provenía de un mundo con diferente gravedad. Cada paso parecía calculado, como si estuviera constantemente ajustándose al entorno terrestre. Mientras la guiaba hacia su casa, Jake notó que ella miraba todo con una mezcla de fascinación y cautela. Los campos de trigo parecían capturar su atención especialmente. Tocó suavemente las espigas doradas con sus dedos largos, como si nunca hubiera visto algo así. En la distancia las sirenas comenzaron a sonar. Jake sabía que alguien más había visto la bola de fuego, y que pronto su tranquila granja estaría llena de funcionarios gubernamentales, científicos y quién sabe qué más. La joven alienígena también pareció entender el peligro. Sus orejas se movieron ligeramente, captando frecuencias que él no podía escuchar. Ella lo miró directamente a los ojos y pronunció lo que claramente era una súplica. Aunque no podía entender sus palabras, el mensaje era claro. Necesitaba su ayuda, y el tiempo se estaba agotando rápidamente. Jack tomó una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre.
En lugar de dirigirse hacia la casa principal, giró hacia el viejo sótano donde su abuelo había almacenado provisiones durante tiempos difíciles. Si iban a protegerla de quienes sin duda vendrían a llevársela, necesitarían un plan, y lo necesitarían ahora. Las sirenas se acercaban, y la verdadera prueba apenas comenzaba. La joven alienígena se acurrucó en el sótano polvoriento mientras Jake bajaba con mantas y suministros médicos básicos. Sus grandes ojos violetas lo siguieron con una mezcla de gratitud y desesperación. Ella había comenzado a sangrar más profusamente de la herida en su brazo, y la sustancia azul oscura goteaba sobre el suelo de concreto. Jake no tenía experiencia médica más allá de curar cortés en el ganado, pero algo le decía que los primeros auxilios básicos podrían funcionar. Rasgó una camisa limpia en tiras y se acercó lentamente. La joven se tensó inicialmente, pero cuando vio sus intenciones extendió el brazo herido. La textura de su piel era diferente, más lisa pero con pequeñas escamas casi imperceptibles que brillaban débilmente bajo la luz de la bombilla del sótano. Mientras Jake limpiaba cuidadosamente la herida, notó que sanaba notablemente más rápido de lo que esperaba. Los bordes de la laceración ya comenzaban a cerrarse. Arriba, el ruido de vehículos llegando se intensificó. Voces ásperas gritaban órdenes, y las botas pesadas marchaban por el suelo de madera de la casa. Jake había bloqueado la entrada del sótano con una vieja estantería, pero sabía que era solo una medida temporal. La alienígena pareció entender el peligro. Sacó un pequeño dispositivo de su ropa desgarrada, algo que parecía una combinación entre cristal y metal. Lo presionó, y una luz suave se extendió entre ellos. De repente, Jake pudo escuchar su voz en su mente, no en sus oídos. «Mi nombre es Sara», resonaron las palabras directamente en su conciencia. «Vengo del sistema estelar que ustedes llaman Vega. Mi pueblo está muriendo por una enfermedad que convierte nuestra sangre en cristal. Mi madre era la última científica que trabajaba en una cura». Las imágenes fluyeron junto con las palabras. Jake vio un mundo hermoso de ciudades cristalinas y océanos de plata. Luego la devastación cuando la enfermedad se extendió. Vio a criaturas como Sara cayendo una por una a sus cuerpos cristalizándose desde adentro hacia afuera. Ella murió durante el viaje, continuó Sara, sus pensamientos teñidos de dolor. Pero antes de morir, me dijo algo importante sobre este planeta, algo sobre una propiedad única en su suelo que podría ser la clave para salvar a los pocos de mi especie que quedan escondidos en estaciones espaciales distantes. Jake absorbió esta información mientras los sonidos de búsqueda se intensificaban arriba. «¿Qué necesitas de mí?», pensó, esperando que ella pudiera escuchar sus pensamientos también. «Tu suelo», respondió inmediatamente, específicamente, algo en la tierra donde cultivas tus granos. Mi madre detectó una composición mineral única en las transmisiones que interceptamos de este planeta. Ciertos compuestos que solo se forman bajo condiciones muy específicas. Las botas se acercaron a la puerta del sótano. Jack escuchó voces discutiendo, y una sonó particularmente autoritaria. «Sabemos que algo cayó aquí. Inspeccionen cada edificio, cada rincón. Si hay sobrevivientes, los necesitamos vivos». Sara se encogió al escuchar el tono amenazante. Sus pensamientos se volvieron más urgentes. «No pueden llevarme. Si me capturan nunca podré completar el trabajo de mi madre. Los pocos de mi especie que quedan morirán esperando una cura que nunca llegará». Jake sintió una determinación férrea crecer dentro de él. Este ser joven y vulnerable había perdido todo. Había viajado a través del espacio para salvar a su especie, y ahora dependía de él. No iba a decepcionar esa confianza. «Hay túneles», pensó hacia ella. «Mi bisabuelo los construyó durante la prohibición para mover licor. Conectan con el granero norte y salen cerca del bosque. Podemos llegar allí sin ser vistos». Los ojos de Sara se iluminaron con esperanza. Guardó el dispositivo de comunicación y se preparó para moverse. Jake reunió rápidamente suministros esenciales: agua, comida no perecedera, una linterna y algunas herramientas básicas de su abuelo. El túnel era estrecho y bajo, claramente diseñado para uso de emergencia en lugar de comodidad. Sara se movía silenciosamente detrás de él, su paso tan ligero que Jake apenas podía escuchar sus pies contra la tierra compactada. La construcción de sus antepasados había resistido décadas de abandono,
Aunque raíces de árboles habían comenzado a infiltrarse en algunas secciones, emergieron en el granero norte justo cuando el sol comenzaba a ponerse. A través de las tablas desgastadas podían ver luces potentes iluminando la casa principal y el sitio del accidente. Figuras en trajes oscuros se movían metódicamente, estableciendo un perímetro y comenzando lo que obviamente sería una investigación exhaustiva. Tienen tecnología avanzada, advirtió Sarah mentalmente. Pueden detectar firmas de calor y residuos de energía de mi nave. No pasará mucho tiempo antes de que rastreen mis movimientos hasta aquí. Jake asintió, formulando un plan desesperado. El bosque tiene cuevas naturales. Puedo llevarte allí esta noche, pero necesitaremos suministros a largo plazo. Y si realmente necesitas algo específico de mi suelo, tendremos que encontrar una manera de analizarlo sin equipo sofisticado. Puedo hacer análisis básicos con mi dispositivo, respondió Sarah, pero necesitaré tiempo y seguridad para trabajar apropiadamente. Mi madre me enseñó los principios fundamentales antes de morir. La determinación en sus pensamientos era palpable, mezclada con el peso de llevar la esperanza de toda su especie sobre sus pequeños hombros. Esperaron hasta que la medianoche envolvió la granja en oscuridad antes de aventurarse hacia el bosque. Dos especies diferentes unidas por circunstancias extraordinarias y una necesidad mutua de supervivencia. The searchlights swept across the cornfield as Jake and Sarah crouched behind fallen logs in the dense woodland. The young alien girl's breathing had grown labored during their escape through the forest, and Jake worried that her injuries were worse than they appeared. Her blue skin had taken on a grayish tint, and the wound on her arm had stopped healing. Through their mental connection established by her device, Sarah shared her growing weakness. The atmosphere here is different from what my body expects. Primeiro can't survive, but Primeiro need to adapt gradually. The stress of the crash and losing my mother has made it harder. Jake felt helpless watching this remarkable being suffer. He had spent his entire life solving practical problems on the farm, but this was beyond anything he had ever encountered. What can I do to help you? I need to rest, and I need to begin testing your soil samples tomorrow. But first we need to find a secure location where those searchers cannot find us. Sarah's mental voice carried exhaustion, but also determination. The cave system Jake remembered from his childhood proved to be their salvation. Hidden behind a curtain of thick vegetation and accessible only through a narrow opening between two large boulders, the main chamber was spacious enough to serve as a temporary laboratory. Fresh water trickled down one wall from an underground spring, and the temperature remained constant. As dawn approached, Jake gathered soil samples from different sections of his property, carefully avoiding the search teams that had established a command post near his farmhouse. Military vehicles and unmarked vans filled his yard, while men and women in suits questioned his neighbors about the strange lights they had seen. When he returned to the cave, Sarah was setting up her equipment. The small device she had used for communication transformed into something far more sophisticated, projecting holographic displays that showed molecular structures and chemical compositions. Her fingers danced over light-based controls with practiced precision. And this is incredible, Jake thought as he watched her work. The technology seemed like magic, but he could sense the scientific principles underlying every function. My people developed this level of technology out of necessity, Sarah explained without looking up from her analysis. When we first encountered the crystallization disease 50 years ago, we had to advance our medical science rapidly. Unfortunately, we ran out of time before finding a complete solution. The soil samples revealed their secrets under Sarah's examination. Jake watched as different elements were highlighted in various colors within the holographic display. Sarah's excitement grew as she discovered unusual mineral concentrations, particularly in samples taken from the field where her ship had crashed. There, she pointed to a cluster of molecules spinning slowly in the projection. These compounds form naturally in your soil due to specific geological processes that occurred millions of years ago. They create a unique crystalline matrix that could potentially reverse the crystallization happening in my people's blood. Jake leaned closer, trying to understand the implications. So the cure your mother was looking for might actually be here, in my dirt? Not exactly a cure, but a treatment that could halt the progression and potentially reverse early stages of the disease.
The difficulty is that I need significant quantities of these specific compounds, and I need to synthesize them into a form that my people can process. The weight of responsibility settled on Jake's shoulders. Here was a chance to save an entire species, y depended on his small farm in the middle of nowhere. How much do you need and how can we extract it? Sarah's analysis continued through the morning. She worked with intense focus, occasionally pausing to rest when the alien atmosphere made her dizzy. Jake brought her food from his emergency supplies, though she could only consume certain items that her system could process. The good news is that your entire property sits on a geological formation rich in the compounds I need, Sarah reported. The bad news is that extraction requires a process that will be visible to anyone monitoring this area. I need to create controlled chemical reactions that will produce significant heat signatures and electromagnetic emissions. The searchers will detect it immediately, Jake concluded. Yes, but I've been thinking about a solution. If we can create a diversion, something that draws their attention away from the extraction site, we might have enough time to gather what I need and synthesize the basic treatment. Jake's mind worked through possibilities. His farm had several outbuildings, old equipment, and plenty of flammable materials. I could create a distraction, but it would mean destroying part of what my family built over generations. Sarah's mental voice carried deep regret. I cannot ask you to sacrifice your heritage for my people, but I also cannot abandon them to die when the solution is so close. You're not asking, Jake replied firmly. I'm choosing. This land has fed my family for generations, but now it has a chance to save lives across the galaxy. That seems like a pretty good legacy. The plan they developed was dangerous and required precise timing. Jake would use his knowledge of the farm's layout to create a series of controlled fires and explosions that would simulate equipment failures and accidents. While the search teams responded to these incidents, Sarah would have approximately 30 minutes to extract and process the soil compounds she needed. As evening approached, they made final preparations. Sarah had modified her equipment to work as efficiently as possible, while Jake had strategically positioned fuel and accelerants throughout his property. The weight of what they were about to attempt pressed down on both of them. If this works, Sarah said, I can synthesize enough treatment to save the survivors of my people. If it fails, both of our species will have lost something precious. Jake checked his watch and prepared to begin the sequence of diversions. Then we better make sure it works. The first explosion lit up the night sky as an old fuel tank ignited exactly according to plan. El estallido de la primera explosión sacudió toda la granja mientras Jake corría hacia la segunda ubicación. Las sirenas comenzaron a sonar inmediatamente, y pudo ver las luces de los vehículos de emergencia moviéndose rápidamente hacia el tanque de combustible en llamas. Su corazón latía furiosamente mientras encendía la segunda carga. Sarah trabajaba frenéticamente en la cueva, sus dispositivos zumbando con energía mientras procesaban toneladas de tierra en minutos. El suelo alrededor de ella brillaba con un resplandor azul suave mientras las máquinas moleculares separaban los compuestos que necesitaba. Sudor de color plateado goteaba de su frente, evidencia del esfuerzo extremo que requería la tarea. La segunda explosión fue más grande, enviando llamas naranjas hacia el cielo nocturno. Jake había sacrificado su granero más antiguo, una estructura que había pertenecido a su bisabuelo. Ver las vigas centenarias convertirse en cenizas le dolía, pero la imagen de Sarah trabajando desesperadamente para salvar a su especie le dio fuerzas para continuar. 15 minutos más, murmuró mientras se dirigía hacia la tercera ubicación. Los equipos de búsqueda estaban completamente distraídos ahora, movilizando equipos de bomberos y personal de emergencia, desde 3 condados vecinos. Sus radios crepitaban con comunicaciones urgentes sobre posibles ataques terroristas o sabotaje. En la cueva, Sarah había logrado aislar los compuestos esenciales. Su equipo mostró moléculas complejas girando en patrones hipnóticos mientras las máquinas las reestructuraban a nivel atómico. La joven alienígena sabía que tenía solo una oportunidad. Si la síntesis fallaba, no habría tiempo para un segundo intento. Los patrones están alineándose, susurró para sí misma en su idioma nativo, sus dedos moviéndose sobre controles que respondían al tacto y al pensamiento.
Las máquinas de su pueblo habían sido diseñadas para trabajar en armonía con la mente del operador, creando una conexión íntima entre tecnología y biología. Jake detonó la tercera carga, sacrificando su taller mecánico y las herramientas que había heredado de su padre. Las llamas se elevaron más alto esta vez, creando una columna de humo negro visible desde millas de distancia. Los equipos de emergencia se dispersaron, tratando de controlar múltiples incendios simultáneamente. El comandante de la operación de búsqueda, un hombre de cabello gris llamado Director Collins, gritaba órdenes a sus subordinados. Esto no son coincidencias. Alguien está creando estas distracciones deliberadamente. Mantengan equipos mínimos en cada sitio de incendio y concentren la búsqueda en las áreas que no han sido afectadas. Pero Collins había subestimado la extensión de los incendios y la complejidad de controlarlos. Sus hombres estaban abrumados, corriendo entre emergencias múltiples, mientras Jake continuaba con su plan. En la cueva, Sarah alcanzó el momento crítico. Los compuestos extraídos del suelo terrestre habían sido procesados y refinados, pero ahora necesitaba combinarlos con elementos de su propia biología para crear un tratamiento viable. Esto requería usar parte de su propia sangre como catalizador, un proceso peligroso que debilitaría su sistema inmune ya comprometido. No hay alternativa, murmuró mientras preparaba una pequeña incisión en su palma. La sangre azul que emergió brillaba como un resplandor interno, revelando la estructura cristalina que comenzaba a formarse en su sistema circulatorio. La enfermedad ya había comenzado a afectarla, acelerada por el estrés y la exposición a la atmósfera terrestre. Las gotas de su sangre se mezclaron con los compuestos terrestres en la cámara de síntesis. Por un momento nada pareció suceder. Luego, lentamente, las estructuras cristalinas comenzaron a disolverse, reemplazadas por patrones moleculares más estables. El tratamiento estaba funcionando. Jake había agotado sus cargas preparadas, pero los incendios seguían ardiendo intensamente. Se dirigió hacia el punto de encuentro acordado, esperando que Sarah hubiera tenido suficiente tiempo. Sus pulmones ardían por el humo, y pequeñas quemaduras cubrían sus manos y brazos donde chispas habían aterrizado en su ropa. Cuando llegó a la cueva encontró a Sarah colapsada junto a su equipo, pero sonriendo débilmente. En sus manos sostenía un pequeño contenedor que brillaba con luz suave y pulsante. El tratamiento había sido sintetizado exitosamente. Lo logramos, susurró ella, su voz apenas audible. Esto puede salvar a los cientos de mi pueblo que permanecen en las estaciones espaciales. Pueden sintetizar más usando este como plantilla. Jake se arrodilló junto a ella notando que su piel había recuperado algo de su color azul normal. El tratamiento parecía estar funcionando en su propio sistema también. ¿Qué necesitas hacer ahora? Debo enviar una señal a las estaciones espaciales, transmitir la fórmula del tratamiento y coordinar un punto de encuentro. Pero la señal será detectada por sus autoridades inmediatamente. Sabrán exactamente dónde estamos. La realidad de su situación se hizo evidente. Habían logrado crear el tratamiento, pero ahora enfrentaban el desafío final: cómo entregar la cura sin ser capturados en el proceso. ¿Cuánto tiempo necesitas para la transmisión?, preguntó Jake. 10 minutos para enviar todos los datos necesarios. Pero una vez que comience, no hay manera de detener o ocultar la señal. Jake miró hacia las luces parpadeantes que se movían por su propiedad, considerando sus opciones. Los incendios habían comprado tiempo, pero también habían intensificado la búsqueda. Pronto, los equipos de rescate controlarían las llamas, y la atención regresaría a encontrar la nave estrellada y cualquier sobreviviente. Entonces tendremos que enfrentarlos, decidió finalmente. Pero lo haremos en nuestros términos. El plan final comenzaría en menos de 1 hora. La transmisión comenzó exactamente a medianoche. Sarah había posicionado su equipo de comunicaciones en el claro más alto del bosque, donde la señal tendría la mejor oportunidad de alcanzar las estaciones espaciales distantes. Las luces pulsantes de sus dispositivos cortaron la oscuridad como faros alienígenas enviando la fórmula del tratamiento a través del vacío. Jake montaba guardia en el perímetro, sabiendo que los detectores enemigos habían captado la transmisión en segundos. Ya podía ver los vehículos convergiendo hacia su ubicación, sus faros creando un anillo de luz que se cerraba lentamente alrededor del bosque. 3 minutos más, murmuró Sarah concentrada intensamente en los controles.
Los datos fluían como un río de luz hacia las estrellas, llevando esperanza a los últimos sobrevivientes de su especie. Sus dedos temblaban por el agotamiento, pero mantenía la transmisión estable. El director Collins llegó primero, emergiendo del bosque con un escuadrón de agentes armados. Sus ojos se fijaron inmediatamente en la escena extraordinaria. Una joven criatura alienígena operando tecnología que desafiaba la comprensión humana, mientras un granjero local se interponía protectoramente entre ella y los intrusos. Aparten sus armas, ordenó Collins a sus hombres reconociendo la delicadeza de la situación. Esto requiere diplomacia, no fuerza. Jake no se movió de su posición. Ella está salvando vidas. Déjenla terminar. Señor Morrison, entiendo que ha estado ayudando a esta visitante. Pero necesitamos asegurar tanto su seguridad como la de ella. No sabemos qué enfermedades o contaminantes podría llevar. 2 minutos más, susurró Sarah sin apartar la vista de sus controles. La transmisión había alcanzado el 70% de finalización, pero interrumpirla ahora significaría que partes críticas de la fórmula nunca llegarían a su destino. Collins dio un paso adelante, sus manos levantadas en gesto pacífico. Jovencita, mi nombre es Director Collins, represento al gobierno de este país. Queremos ayudar, pero necesitamos que coopere con nosotros. Sarah finalmente levantó la vista, sus ojos violetas brillando con una mezcla de determinación y miedo. A través de su dispositivo de traducción, respondió en inglés básico: Mi pueblo muere. Esta medicina lo salva. Por favor, 1 minuto más. La súplica en su voz era universal, trascendiendo las barreras del idioma y la especie. Collins sintió el peso de la decisión en sus hombros. Sus órdenes eran capturar cualquier tecnología o forma de vida alienígena, pero enfrentaba a una niña desesperada tratando de salvar a su familia. 30 segundos, anunció Sarah. Los datos finales fluían hacia el espacio, llevando instrucciones detalladas sobre síntesis, dosificación y administración del tratamiento. En estaciones espaciales distantes, las últimas esperanzas de su civilización recibirían pronto la clave para su supervivencia. Jake se preparó para lo que vendría después. Había tomado su decisión desde el momento en que encontró a Sarah en la nave estrellada. Sin importar las consecuencias, había hecho lo correcto. Transmisión completa, anunció Sarah colapsando junto a su equipo. El esfuerzo de mantener una señal coherente a través de distancias interestelares había agotado sus reservas de energía, pero en sus labios había una sonrisa de triunfo absoluto. Collins se acercó lentamente, seguido por su equipo médico. Señorita, necesitamos examinar sus heridas y asegurar que reciba tratamiento médico apropiado. No vamos a hacerle daño. Sarah miró a Jake buscando orientación. El granjero asintió suavemente. Creo que son buenas personas, dijo. Te ayudarán. Los siguientes minutos fueron un torbellino de actividad. El equipo médico estableció un perímetro estéril alrededor de Sarah, tomando lecturas con instrumentos que claramente nunca habían sido diseñados para biología alienígena. Sus resultados desconcertantes fascinaron y preocuparon a los doctores presentes. Sus signos vitales son estables, pero completamente fuera de los parámetros normales, reportó la doctora Patricia Wells. Necesitaremos establecer una instalación especial para estudiar su fisiología de manera segura. Collins coordinó el transporte mientras Jake permanecía cerca de Sarah. La joven alienígena había insistido en que él la acompañara, y algo en su determinación había convencido al director de permitirlo. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Jake mientras preparaban a Sarah para el traslado. Eso depende de muchos factores, respondió Collins honestamente. Pero lo que ustedes lograron esta noche cambiará todo. El primer contacto con vida inteligente extraterrestre, una alianza formada para salvar vidas, tecnología que podría beneficiar a ambas especies. Esto está más allá de cualquier protocolo que tengamos. Sarah tomó la mano de Jake mientras la colocaban en una camilla especialmente modificada. Gracias, dijo simplemente. Mi pueblo recordará siempre al granjero que sacrificó todo para salvar extraños. Mientras los vehículos se alejaban de la granja devastada por los incendios, Jake miró hacia las estrellas. En algún lugar allá arriba, una especie alienígena acababa de recibir una segunda oportunidad de vida. Su pequeña granja familiar se había convertido en el lugar donde 2 mundos se encontraron y decidieron ayudarse mutuamente. La verdadera aventura acababa de comenzar, pero Jake sabía que había tomado las decisiones correctas.
Algunas cosas eran más importantes que la tierra, más valiosas que las tradiciones, más significativas que la seguridad personal. Había ayudado a salvar una civilización entera, y eso valía cualquier sacrificio.